Todos los comienzos de año los iniciamos con nuestras cuentas bancarias temblando. Xavier ya nos lo ha advertido más de una ocasión, ¿eh? El 2011 va a ser un año complicado. Además, ya saben que el recibo de la luz subirá un 10% y precisamente de la energía vamos a hablar en los próximos minutos con Gorka Bueno. Él es profesor de la UPV-EHU en la Escuela de Ingeniería y también es el coordinador del grupo de energía del proyecto BAI +5 de Eusko Ikaskuntza. Gorka Bueno, arratsaldeon, ¿qué tal? Kaixo, arratsaldeon. Bueno, parece que estamos llegando al fin de la energía barata, ¿no? Saltaron las alarmas ya hace unas cuantas semanas con esa subida del recibo de la luz que todos vamos a padecer. Y bueno, esto no sé si supone que estamos ya en el fin de la energía barata o la energía nunca ha sido barata, no sé. Bueno, la verdad es que esta idea es algo que en Eusko Ikaskuntza llevamos subrayando desde hace bastante tiempo. Nosotros hace 5 años en Eusko Ikaskuntza realizamos un estudio prospectivo en el que tratamos de repasar la situación de sostenibilidad o insostenibilidad que había en esos momentos en Euskal Herria, y precisamente uno de los mensajes que lanzábamos era que se estaba acabando la energía barata y que había que tomar medidas para afrontar ese problema. Ahora, en 2010, hemos repetido ese estudio, hemos tratado de responder a la pregunta de qué está pasando en Euskadi a día de hoy en el ámbito de la energía, y hemos constatado que la situación claramente se ha agravado. Uh-huh. No es sencillo, ¿no?, dar respuesta a esa gran pregunta, ¿no?, qué está ocurriendo con la energía, y supongo que tampoco será fácil dar soluciones en este caso. Bueno, pues nuestro diagnóstico ha partido de la constatación de una doble amenaza en el ámbito de la energía a nivel mundial. Una de ellas es la necesidad de tener que hacer frente al problema del cambio climático, que directamente nos lleva a tener que afrontar reducciones drásticas y muy importantes del consumo de energía fósil en los próximos años. Según los datos disponibles, pues en el grupo de trabajo hemos llegado de alguna forma sin mayor problema al consenso de que seguramente en el año 2050 a nivel mundial sería necesario reducir el consumo de fósiles en al menos un 80% y quizás hasta más. Esto implica obviamente que hay que por un lado tenemos que reducir el consumo de energía fósil. Uh-huh. Y por otro lado también tenemos el problema de que los combustibles fósiles son combustibles sujetos a agotamiento y por tanto la disponibilidad en el futuro va a ser cada vez menor. Lo que nos quede por extraer del subsuelo y de consumir va a ser cada vez más caro, tanto económica como energéticamente, y eso obviamente se traduce en que la energía va a ser cada vez más cara. Entre otras cosas también porque los precios de la energía históricamente nunca han reflejado el coste real que implica su consumo. Por ejemplo, el precio de la energía no refleja los costes medioambientales, y por eso todo apunta a que en el futuro tengamos que pagar más dinero por lo que cuesta esa energía que consumimos. Uh-huh. Además hay que tener en cuenta que Euskadi es un país con gran dependencia energética, ¿no? La tenemos que traer desde otros lugares. A esos dos problemas en Euskadi después le tenemos que añadir otro más, que es también gravísimo, y es que el grado de dependencia energética que tenemos en Euskadi es enorme. Uh-huh. El 95% de la energía que consumimos en Euskadi la importamos del extranjero, de fuera de Euskadi. Y eso es un dato realmente demoledor y mucho más alto que el de otros de otras regiones y países de nuestro entorno. Por ejemplo, como referencia podemos decir que ese 95% en Euskadi en el conjunto del Estado español es poco menos del 80%. En Europa, por ejemplo, es incluso menor, ya que solamente la mitad de la energía que se consume en Europa viene de fuera. Y en China, por ejemplo, que estamos muy preocupados por la mucha energía que se consume en China, hay que decir que en China solamente importan, casi no llega al 8% de la energía que consumen. Con lo cual, esto quiere decir que en el futuro, seguramente además este grado de dependencia va a aumentar, con lo cual esto, nos forzará a cambiar el modelo de consumo a nivel global. Uh-huh. Cambiar el modelo de consumo a nivel global, Gorka, y también es necesario cambios más profundos que afectan a la percepción que la sociedad tiene sobre la energía, ¿no? Que parece que es un recurso que nunca se va a terminar, que es inagotable, que siempre va a estar ahí, y esto no es cierto. Sí, por un lado este cambio de modelo de energía habría que afrontarlo desde dos perspectivas. Por un lado es la perspectiva de la oferta de la energía, de
tenemos que cambiar los sitios, digamos, de donde obtenemos esa energía. Está claro que en el futuro tendremos que consumir mucha menos energía fósil y habrá que consumir cada vez más energías renovables. Eso exige, de alguna forma darle la vuelta a la mezcla energética y, pues eso implica también, un cambio tecnológico y en la forma de entender el consumo de energía, bastante importante, ¿no? Se tiene que consumir mucha más energía renovable que en el futuro seguramente será fundamentalmente consumida en la forma de electricidad y eso tiene implicaciones desde el punto de vista tecnológico muy importantes. Pero después, por otro lado, también hay que afrontar el problema desde el lado de la demanda. Todo apunta a que en el futuro seguramente, por lo menos en los países más avanzados, vamos a tener que consumir menos energía. Y esto también nos fuerza a reorganizar la sociedad de otra forma para poder ser capaces de mantener los niveles de bienestar de la sociedad actual, pero consumiendo significativamente mucha menos energía. Y hasta que no consigamos estas metas, supongo que los recibos de la luz seguirán subiendo, ¿no? En aumento año tras año. Pues sí, otro de los puntos de nuestro diagnóstico en el grupo de energía de Eusko Ikaskuntza es que en el futuro el precio de la energía iba a subir e incluso nosotros pensábamos que eso es algo deseable. El problema es que, claro, eso hay que hacerlo bien. Una cosa es que el precio de la energía suba y otra cosa es que el dinero que nosotros pagamos por esa energía, que vale más, se utilice adecuadamente en lo que se tiene que utilizar. Y claro, eso también exige cambios desde el punto de vista de la normativa, de la legislación, etcétera, ¿no? Por ejemplo, tenemos que decir que a día de hoy, y eso por ejemplo lo ha denunciado la Agencia Internacional de la Energía en su informe anual de este último año, del mes de noviembre, ha denunciado que en el mundo tengo por aquí el dato, ¿no? Pues en el 2008 las subvenciones a la energía fósil a nivel mundial ascendió a 558.000 millones de dólares al año. ¿De acuerdo? Eso, para que nos hagamos una idea, eso es algo así como casi 6 veces más el dinero que la última reunión de Cancún del COP16 de Naciones Unidas ha acordado dedicar anualmente a partir del año 2020 para la promoción de la energía verde en el mundo. Es decir, en estos momentos se está subvencionando la energía fósil para permitir que esa energía sea más barata con un importe que es 6 veces el dinero que dentro de 10 años quieren dar a la lucha contra el cambio climático, ¿no? Que además muchas veces no beneficia realmente a la gente más necesitada, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito del transporte, que es muy intensivo en el consumo de energía fósil y en concreto de derivados del petróleo, pues uno de los sectores más beneficiados es precisamente el sector del transporte aéreo. Y supongamos que, bien, yo estoy concienciada, que no quiero pagar más de lo debido en mi recibo de la luz, que además también, entiendo la problemática del cambio climático y de todas las cuestiones que nos estás comentando, Gorka. ¿Yo podría hacerlo? ¿Yo podría apostar por las energías renovables? ¿O siendo yo sola no puedo hacerlo en este momento porque no tengo fuerza y, sería luchar contra los elementos? Bueno, pues aquí hay diferentes. El problema es la energía es algo muy muy sustancial en la sociedad, que está muy en el fondo de todas las cosas que utilizamos en el día a día y entonces requiere un enfoque transversal, pero al mismo tiempo hay que decir que se pueden hacer muchas cosas en muchos ámbitos. Podemos, por ejemplo, desde elegir la compañía eléctrica que nos suministra energía eléctrica, optando por mezclas que tienen más energía renovable. Podemos tomar decisiones que seguramente van a reducir el consumo de energía eléctrica o de otros combustibles en nuestras viviendas, por ejemplo. Podemos aislar bien nuestras ventanas, podemos utilizar podemos vivir en casas que sean más pequeñas de tamaño, podemos vivir en una ciudad compacta en vez de en un caserío o un chalet enorme en medio del campo. Esas decisiones redundan en reducciones de consumo de energía. Yo de entrada, por ejemplo diría varias opciones personales que redundan en significativas reducciones del consumo de energía. Por ejemplo, la primera, tratar de reducir al mínimo y a poder ser anular el transporte aéreo. El transporte aéreo tiene unos niveles de consumo de energía y de emisiones de gases de efecto invernadero enorme. Entonces, una medida interesante es no viajar en avión y utilizar el transporte público
y cuando nos movemos en coche privado, pues tratarlo de hacer con un índice de ocupación lo más alto posible, ¿no? Y en general tratando de reducir nuestra movilidad. En el ámbito de la alimentación, pues también hay muchas medidas que podemos hacer y que además estas son más saludables para nosotros. Por ejemplo, tratar de reducir nuestro consumo de carne, porque el consumo de carne pues es muy intensivo energéticamente. También tenemos que intentar, por ejemplo, pues consumir productos frescos y locales, porque así se evita, por ejemplo, el gasto de refrigeración en los grandes centros comerciales y también se evita el consumo de transporte de mercancías. Pues son medidas que sí que aportan pues reducciones significativas de los impactos de la actividad humana. Y después, por otro lado, pues también tenemos al final, pues todo esto de alguna forma tiene que ir también empujado por el papel de la administración, ¿no? Que nosotros también hemos de alguna forma sí que hemos detectado que es pues bastante deficiente y en muchos casos decepcionante, ¿no? La administración tendría que ser, en principio estamos hablando de todas las administraciones, desde a nivel europeo a estatal y regional, pues tendrían que asumir un papel de liderazgo mucho más fuerte a favor de la reducción del consumo de energía y de la promoción de las energías renovables. Y lo que sí constatamos es que aunque hay pues muchas herramientas que son útiles para hacer esto, pues muchas veces la administración o no las utiliza o las utiliza mal, ¿no? Por ejemplo, pues aquí tenemos en el Estado español tenemos el ejemplo, por ejemplo, del decreto del carbón, ¿no? Que ha aprobado el gobierno de Madrid para financiar pues la energía fósil más contaminante que hay, que es la del carbón, ¿no? En detrimento de las energías renovables, que estos últimos años también están perdiendo parte de las ayudas económicas vía tarifa que estaban soportando, ¿no? Vemos que son muchísimas las cuestiones que hay que cambiar, la implicación de la administración y también, por supuesto, la suma, ¿no?, de todos con esos pequeños o grandes cambios en cuanto a nuestros hábitos que tú nos has apuntado, Gorka, y que hemos tomado buena nota de todos ellos. Gorka, profesor de la UPV-HU en la Escuela de Ingeniería y coordinador del grupo de energía del proyecto Bai+5 de Eusko Ikaskuntza. Mila esker por atendernos. Eskerrik asko zuei.